no habría salvación para la raza humana a menos que Cristo hubiera pagado la deuda del pecado en la cruz del Calvario. Esa es la realidad. Y eso es lo que tú y yo necesitamos entender, que la salvación no es un acto jurídico, no es un acto mágico mediante el cual yo recibo una agüita y con eso ya estoy limpio y ahora ya tengo derecho a la salvación. Y no me estoy burlando. Dije agüita en comparación con el verdadero bautismo, que es mucha agua. Porque el bautismo que se practica hoy en día es con una agüita, esparciendo un poquito de agua en la cabeza y dicen que ya están bautizados. ¿Saben lo que significa la palabra bautizar? En griego la palabra significa sumergir completamente. Bueno, me estoy adelantando, eso lo vamos a ver cuando veamos la verdad sobre el bautismo. El verdadero bautismo y cómo debe ser hecho, porque es un símbolo. Pero repito, ni el bautismo te salvaría de no ser porque Cristo pagó la deuda. Esto es tan importante, por eso el apóstol dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por eso hemos leído, el que en Él cree no es condenado. Para ser salvo necesito creer. Y sabes, no hay otra manera de salvación. La salvación no viene por la iglesia, y no estoy en contra de la iglesia, repito. Dios estableció una iglesia para predicar su verdad, para proclamar su evangelio, para anunciar al mundo las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del reino, que Jesucristo ha de reinar por los siglos de los siglos. Dios estableció la congregación de los salvados en esta tierra para proclamar esa verdad. No estoy en contra de esto, pero la iglesia, la congregación no te salva, la religión no te salva. No hay una sola religión debajo de la faz de la tierra que te pueda salvar. La salvación se consigue solamente en Cristo. Leámoslo. Hechos, capítulo 4. Y ya ha transcurrido el tiempo y tenemos que ir terminando. Hechos, capítulo 4, nos dice en el versículo 7 en adelante. Pedro y Juan son llevados ante el concilio de la iglesia, los dirigentes de la nación, para interrogarlo que con qué poder él había sanado a un hombre. Imagínense hasta dónde llegó el odio que había contra este mensaje. Dice en el versículo 7, está hablando el sumo sacerdote y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Los pusieron en medio y les preguntaron, ¿con qué potestad o en el nombre de quién habéis hecho vosotros esto? Habían sanado a un hombre. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y él estaba haciendo referencia a algo que el pueblo judío conocía muy bien. Cuando Salomón fue a construir el templo, todas las piedras se habían cortado lejos en la cantera y eran traídas listas para armar el templo en Jerusalén.
Pero cuando fueron a levantar el templo gigantesco, no lo podían armar, faltaba una piedra, faltaba una piedra muy importante, la piedra angular. Y después de semanas, meses de estarlo buscando, resulta que los edificadores habían visto esa piedra media rara, que no tenía una forma cuadrada como las demás, y la habían tirado, la habían descartado a un lado, había crecido la maleza y allá estaba hecha a un lado. Y ahora el apóstol San Pedro les dice, este Jesús es esa piedra que ustedes han hecho a un lado, que ustedes descartaron como no importante, que ha llegado a ser la cabeza del ángulo. Y ahora viene el versículo al cual queremos llegar, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo que me escucha, no importa lo que te digan, no importa lo que te enseñe tu iglesia, no importa lo que te enseñe el pastor Gambetta. Si te enseñara algo distinto a lo que está en la Escritura, el apóstol San Pedro lo dijo categóricamente, en ningún otro hay salvación. No hay salvación en la iglesia católica. No hay salvación en la iglesia pentecostal, ni en la iglesia adventista, ni en la congregación de los testigos de Jehová, ni entre los mormones, ni entre los metodistas, ni entre los luteranos. La iglesia no te va a dar la salvación. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo. Y sabes, el mismo Señor Jesús lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino para llegar al reino de los cielos es a través de Jesucristo. Él es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y para ser salvo tienes que creer en Él. Ahora, ¿por qué es tan importante creer? No solamente hemos de creer que Él murió por nosotros, también debemos creer que Él resucitó, que Él ascendió a los cielos y que Él intercede por nosotros ante Dios. Notan lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 9. Romanos capítulo 10 y versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque ya no hay diferencia ni entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nota, si tú crees en tu corazón, invocas ese nombre, serás salvo. Pero hay que aceptar que Jesucristo murió, que resucitó y que es Señor sobre todos. Dios lo hizo Señor y Cristo, el ungido, el Mesías. Está a la diestra de Dios. Y allí mismo, un poquito más adelante, un poquito antes, nos dice el mismo apóstol en el capítulo 8. Dice el versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que nos condenará si Cristo es el que murió? Más aún, el que resucitó,
el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Esa es la fe del creyente. Cristo no solo murió, resucitó, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios e intercede por nosotros. La salvación se efectúa cuando yo acepto su sacrificio, vengo arrepentido al Señor Jesús y le digo: Señor, creo en ti, confieso tu nombre, sálvame. Y Jesús intercede por ti y por mí ante el Padre Celestial. Y el Padre, por amor a su Hijo, te perdona y me perdona los pecados. Así se efectúa la salvación. Cristo hizo posible nuestra salvación por su muerte. Pero para que esa salvación efectúe, para que ese sacrificio se aplique a mí, yo tengo que aceptarlo. Leemos nuestro último pasaje en esta noche, San Juan, en el capítulo 1. San Juan, en el capítulo 1. Dice en el versículo 10, hablando acerca de Cristo: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Noten, dice que cuando vino al mundo, él era el que había hecho el mundo. A través de su poder se hicieron todas las cosas. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, versículo 11, y los suyos no lo recibieron, su propio pueblo lo rechazó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amigo, amiga que me escuchas, cuando tú crees en su nombre, cuando le invocas ese nombre, cuando le recibes como Salvador y Señor en tu vida, Él efectúa el milagro. Ahí dice, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y en ese momento somos engendrados del Espíritu Santo, no de carne, como el primer engendramiento, porque todos nosotros nacemos de carne, por un deseo carnal. Y Cristo dijo, el que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitas nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Recibiéndole a Él, recibiendo su Espíritu Santo en nuestra vida. Como leímos anoche, Él implanta su Espíritu en nosotros, nos perdona el pecado, nos limpia de todo nuestro pecado con su sangre y nos da su Espíritu para morar en nosotros. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ese es el milagro de la conversión. Yo no te puedo explicar cómo es que nacemos del Espíritu Santo, porque es un milagro, no se puede explicar humanamente. ¿Acaso alguien puede explicar cómo en el vientre de una mujer virgen se concibió un ser sin que hubiera un hombre de por medio? Es imposible, humanamente hablando. No se puede explicar cómo en el vientre de la Virgen María se formó una criatura sin que hubiera un hombre de por medio. El mismo José, dice la Escritura, que cuando se dio cuenta que estaba embarazada, la quería abandonar, diciendo, yo sé que eso que viene ahí no es mío. Hasta que el ángel del Señor le dijo, José, no temas de recibir a María tu mujer por esposa, porque lo que hay en su vientre engendrado del Espíritu Santo es engendrado. ¿Cómo se engendró? Imposible de explicarlo humanamente, pero Jesús fue engendrado del Espíritu Santo. Y ahí se nos dice que si yo